Durante siglos, el gran esfinge de Egipto se consideró una figura única, un coloso solitario encargado de custodiar la meseta de Giza. Su silueta, emergiendo entre la arena y las sombras del amanecer, parecía encarnar la esencia misma del misterio egipcio, un guardián eterno, mitad hombre y mitad león, cuyo propósito se perdió entre las dinastías y los mitos. Sin embargo, todo cambió cuando un equipo científico aplicó tecnología de escaneo láser para explorar el subsuelo del desierto. Lo que comenzó como un estudio rutinario para medir la estabilidad del terreno se transformó, sin previo aviso, en uno de los descubrimientos más desconcertantes de la arqueología reciente. Los resultados revelaron algo que nadie esperaba. Bajo las dunas yacía una estructura oculta cuyas proporciones y orientación coincidían de forma inquietante con las del propio esfinge. Un elemento monumental, oculto durante más de 4 milenios y medio, esperando silenciosamente bajo toneladas de arena, y que ahora amenaza con transformar por completo nuestra comprensión de la arquitectura sagrada del antiguo Egipto. En 2024, un grupo internacional de arqueólogos equipado con sistemas avanzados de escaneo detectó, al sur del recinto del Esfinge, formas demasiado precisas como para ser obra del azar. A casi 10 metros de profundidad surgía, entre la arena compactada y capas de sedimento endurecido, un contorno simétrico tallado en la roca madre. Los cortes verticales, las líneas de base y las superficies suavemente inclinadas mostraban un grado de regularidad imposible de atribuir a fracturas naturales del terreno. Cada nueva capa de análisis confirmaba lo mismo: bajo el desierto dormía una estructura enorme, deliberada, concebida con la misma lógica monumental que ha caracterizado a la meseta de Giza durante milenios. Todo apuntaba a la existencia de un segundo coloso, casi un reflejo perdido del monumento más célebre del país, como si una antigua visión arquitectónica hubiera sido partida en dos, dejando una mitad expuesta al tiempo y la otra sepultada en un silencio casi ritual. La hipótesis fue recibida con escepticismo en un primer momento, incluso entre los propios especialistas. El desierto egipcio es maestro en el arte del engaño. Sus ondulaciones generan sombras caprichosas capaces de confundir incluso a instrumentos de alta resolución. Sus capas de arena ocultan cavidades, grietas y formaciones rocosas que pueden adoptar patrones sospechosamente geométricos. Pero conforme se ampliaron los análisis, las dudas comenzaron a disiparse con rapidez inesperada. Los modelos tridimensionales, refinados mediante técnicas de reconstrucción volumétrica, mostraron un monumento orientado hacia la salida del Sol, siguiendo un eje astronómico calculado con una precisión que solo podía atribuirse a manos humanas. La estructura no era una simple irregularidad, tenía base, patrón y propósito. Su orientación, además, coincidía con la tradición solar que definió buena parte de la ideología faraónica del reino antiguo. A medida que surgían nuevos datos, la idea de un segundo guardián, silencioso, enterrado, olvidado, comenzó a infiltrarse en la comunidad científica. Lo que antes parecía imposible se transformó en una posibilidad tangible: que el gran esfinge, ese símbolo indisoluble del poder y la eternidad, no fuese una figura solitaria, sino parte de una pareja colosal concebida para vigilar el horizonte y custodiar el orden cósmico. Y con esa posibilidad, el desierto, una vez más, se convirtió en un libro abierto del que apenas hemos leído la primera página. De confirmarse esta interpretación, la historia simbólica del esfinge cambiaría radicalmente. Hasta ahora, la figura se asociaba casi de manera exclusiva al poder divino del faraón Kefren y a la protección solar del dios Ra, formando un eje teológico que parecía suficientemente sólido para explicar su presencia en la meseta. No obstante, las nuevas evidencias apuntan a una concepción más compleja y deliberada: la existencia de una pareja de guardianes, concebidos como emblema de equilibrio, simetría y armonía cósmica. Esta idea no surge de la nada. Algunas inscripciones antiguas parecen encajar de manera sorprendente con esta posibilidad. En el templo de Edfu, por ejemplo, se menciona a los leones gemelos del horizonte, protectores del recorrido solar y figuras liminares entre el mundo humano y el divino. Asimismo,
Sellos del periodo dinástico temprano muestran dos esfinges flanqueando un disco sagrado, un motivo que la arqueología del siglo XX consideró puramente simbólico o estilístico, desvinculado de la realidad arquitectónica. Pero hoy, el paisaje subterráneo de Giza, iluminado por tecnologías que permiten ver bajo la arena como nunca antes, invita a replantearlo todo y a considerar que esos símbolos quizá describían monumentos reales. Al estudiar el modelo digital con mayor precisión, los investigadores descubrieron un detalle aún más desconcertante: la segunda estructura no se encontraba perfectamente alineada con la del esfinge de Kefren. Estaba desviada unos pocos grados hacia el este, una variación tan sutil que habría pasado desapercibida en una inspección superficial. Para los arqueoastrónomos, ese leve desplazamiento podría haber sido intencional y cargado de significado. Hacia el 2500 a.C., esa orientación coincidía de forma exacta con la salida helíaca de Sirio, la estrella vinculada a la diosa Isis y asociada al renacimiento, a la renovación cíclica del Nilo y a la estabilidad del cosmos. Si un monumento encarnaba la fuerza solar de Ra, protectora del orden y del poder real, quizá el otro rendía homenaje a una divinidad complementaria, evocando un balance entre lo solar y lo estelar, entre la realeza y la fertilidad, entre la vida diurna y los ciclos nocturnos. Muchas civilizaciones del mundo antiguo emplearon pares monumentales para expresar la idea de equilibrio universal, desde los leones dobles de Micenas hasta los Lamazu mesopotámicos que custodiaban portales sagrados. Tal vez Egipto también concibió un conjunto dual cuya mitad ha permanecido sepultada hasta ahora, esperando ser redescubierta. Para poner a prueba la teoría, el equipo inició una excavación limitada en la zona donde los escaneos mostraban mayor consistencia estructural. La arena, endurecida por siglos de viento, cambios climáticos y antiguas crecidas del Nilo que habían depositado capas de sedimento, cedía lentamente ante las herramientas y técnicas cuidadosas de los arqueólogos. Pronto comenzaron a aparecer señales reveladoras: bloques de caliza con marcas de cincel idénticas a las del recinto del esfinge, patrones de desgaste que indicaban exposición antigua al aire libre, y, poco después, lo que parecía ser parte de una pata esculpida. A pesar de estar suavizada por el paso del tiempo, la forma era aún reconocible, como si hubiera aguardado pacientemente bajo la arena su reencuentro con la luz del sol. La expectación aumentó entre los arqueólogos. Según relató el Dr. Nabil Al-Fouli, de la Universidad de El Cairo, la sensación era la de asistir a un suspiro largamente contenido por el desierto, un acto de revelación silenciosa en el que la meseta de Giza parecía, por un instante, despertar de un sueño milenario. Siempre nos hemos preguntado por qué erigir un único guardián para toda la necrópolis. Tal vez, por fin, empezamos a comprenderlo. La imagen tradicional del esfinge como centinela solitario podría ser solo una reconstrucción incompleta, un eco deformado por milenios de arena y viento. Pero cada revelación trae consigo nuevos riesgos. El terreno que rodea el hallazgo es frágil, casi quebradizo, formado por estratos de roca caliza que han sufrido erosión desde tiempos faraónicos. La proximidad a una de las zonas turísticas más transitadas del país convierte cualquier intento de excavación completa en una operación extremadamente delicada. El más mínimo error podría desencadenar desprendimientos, colapsos o una erosión irreversible que comprometería no solo la estructura oculta, sino también el propio recinto del esfinge. Por ello, el Ministerio de Antigüedades de Egipto ha procedido con extrema cautela y solo ha autorizado estudios no invasivos, confiando en tecnologías que permiten ver bajo la superficie sin perturbarla. Si realmente existe un segundo esfinge, continúa atrapado en su cámara de arena, intacto, inmóvil, ajeno al mundo moderno que bulle apenas unos metros por encima. La tecnología, sin embargo, sigue desvelando indicios que alimentan el misterio. Las imágenes térmicas obtenidas por satélite muestran anomalías de temperatura en el mismo punto, patrones térmicos que aparecen al amanecer y se repiten con exactitud matemática durante la noche.
Estas variaciones son compatibles con la presencia de huecos bajo la roca, espacios aislados que retienen o liberan calor de manera distinta al terreno circundante, quizá cámaras ocultas, cámaras que nunca llegaron a colapsar del todo. El radar de penetración terrestre, por su parte, ha detectado cavidades que recuerdan a posibles pasadizos, estructuras lineales que se extienden bajo la superficie como venas antiguas del paisaje sagrado. Algunos de estos corredores parecen dirigirse hacia el templo de la Esfinge, siguiendo un patrón arquitectónico que evoca rutas ceremoniales aún desconocidas. Si estos espacios estuvieran conectados, podrían formar parte de una vía ritual que habría unido ambos monumentos antes de quedar sepultada por el tiempo y olvidada por la memoria humana. Una avenida simbólica que tal vez fue recorrida por sacerdotes, ofrendas y procesiones, y que ahora yace fragmentada bajo la arena, a la espera de que alguien vuelva a descifrar su propósito. Los historiadores también han vuelto a revisar viejas crónicas. En 1817, el explorador británico Henry Salt mencionó la existencia de un gran montículo al sur de la Esfinge cuya forma, según él, recordaba a las prominencias dorsales de un león. Sus observaciones, consideradas fantasiosas en su época, cobran nuevo sentido tras el hallazgo de un boceto suyo en un archivo londinense. En el dibujo se aprecia una elevación muy similar a la detectada hoy por los escaneos láser. Los análisis actuales han confirmado que la forma coincide con las proporciones de la Esfinge con un margen de error mínimo, demasiado ajustado para atribuirlo al azar. Incluso las simulaciones sobre procesos erosivos señalan que ambos monumentos podrían haber sido tallados siguiendo técnicas semejantes. ¿Habrá sido Sod uno de los pocos en vislumbrar la cima de este coloso enterrado antes de que las dunas volvieran a engullirlo? La incógnita se hace aún mayor al considerar cómo pudo desaparecer por completo. Estudios geológicos indican que, durante el Reino Medio, en torno al año 2000 a.C., las crecidas del Nilo alcanzaron periódicamente la meseta de Giza. Los sedimentos acumulados por estas inundaciones podrían haber cubierto el recinto inferior de la Esfinge y sepultado estructuras cercanas bajo enormes capas de limo. Con el paso de los siglos, las dunas completaron la tarea, ocultando para siempre lo que hubiera quedado alrededor. Si la segunda estatua fue realmente víctima de este proceso natural, su redescubrimiento sería uno de los avances arqueológicos más importantes de nuestro tiempo. Pero hay teorías aún más inquietantes. Algunos especialistas sospechan que el segundo guardián pudo haber sido ocultado de manera intencionada, no simplemente tragado por la arena a lo largo de los siglos. Ciertas tablillas y registros del reinado de Amenhotep II mencionan la restauración del león sagrado del oeste, un título que, para algunos egiptólogos, parece referirse a una figura gemela. Sin embargo, su supuesta pareja aparece rodeada de un silencio casi ritual, como si su memoria hubiera sido borrada con un cuidado quirúrgico. Pudo haberse enterrado deliberadamente durante una transformación religiosa en la que el culto a Ra adquirió mayor protagonismo, relegando a otras divinidades y quizás silenciando símbolos que ya no encajaban en la nueva cosmovisión. La idea resulta perturbadora, un monumento colosal, condenado a la oscuridad por razones que aún no comprendemos del todo. Cada dato hallado abre nuevas preguntas, como si el desierto se empeñara en esconder respuestas detrás de cada descubrimiento. ¿Quién ordenó construir este posible segundo esfinge? Fue una obra concebida por Kefren, igual que el monumento principal, o podría tratarse de la herencia de un soberano anterior, cuyos rastros quedaron absorbidos y reinterpretados por la poderosa narrativa de la Cuarta Dinastía. ¿Y si ambas figuras se alzaron juntas hace miles de años, como dos centinelas mirando al horizonte del nacimiento solar, qué mensaje compartido pretendían transmitir al cosmos? ¿Un saludo eterno al amanecer? ¿Una declaración de poder? ¿Un diálogo esculpido entre lo terrenal y lo divino? Por ahora, el desierto no ofrece respuestas. El gran esfinge continúa mirando hacia el este, como lo ha hecho durante 4 milenios y medio, con un gesto inescrutable que parece, a la vez, vigilante y contemplativo.
Su cuerpo de león y rostro humano siguen resistiendo al viento, al tiempo y a las innumerables miradas que buscan descifrarlo. Y a pocos metros de su sombra, la imagen captada por el escaneo láser permanece suspendida.